Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. En el estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, parte 2. Apocalipsis capítulo 3, parte 2, con el mensaje a Filadelfia. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros con este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que estés con nosotros, dirígenos de principio a fin, en el nombre de Jesús, ten misericordia y ayúdanos a aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, de principio a fin, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver el mensaje a esta iglesia llamada Filadelfia. Quedaba donde en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía, por ahí quedaban las 7 iglesias. Bueno, vamos a ver, del Señor dice, el verdadero escribe al ángel de la iglesia en Efeso, en Filadelfia. El verdadero, dice, el que tiene, escribe el verdadero. O sea, ¿quién es el verdadero? Es Cristo el Señor. ¿A quién escribe? A la iglesia en Filadelfia, a través del ángel, el ángel del Señor que está en la iglesia. Recordemos que el Señor tiene 7 estrellas. Son 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Y cuáles son las 7 iglesias? Los 7 candeleros que están ardiendo. Y el Señor está y se pasea en medio. Bueno, aquí dice que el que tiene la llave de David, el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo el Señor. Porque no hay otro verdadero. Él es la verdad. Él lo dijo. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. ¿A dónde lleva ese camino? Al cielo. Cristo es la vida eterna. Cristo es la luz de los hombres y la luz es vida. Las tinieblas es muerte. Bueno, aquí está diciendo que escribe el verdadero. ¿A quién? A la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa fraterno o fraternidad. Entonces, el Señor está escribiendo aquí a la iglesia y dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y quién es la puerta? Bueno, es Cristo mismo. ¿Por qué el Señor dice, he puesto una puerta abierta delante de ti? Nadie puede cerrar esa puerta. ¿Quién es la puerta? Es Cristo. Está delante de la iglesia. Nadie puede contra Cristo, nadie puede cerrar esa puerta. Esa puerta es para entrar a la salvación, al cielo mismo. Porque el mismo Señor lo dijo, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo. Cristo es la puerta de entrada al cielo. Cristo mismo se está identificando como la puerta del cielo. Así que el mismo Señor dice, yo conozco tus obras y he puesto esta puerta abierta delante de ti. O sea, el Señor está delante de la iglesia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. ¿Por qué dice que tiene poca fuerza? ¿Qué significa fuerza? ¿Qué significa fuerza? Aunque tienes poca fuerza. Vamos a entender a qué se refiere el Señor cuando dice tienes poca fuerza. ¿Cómo se obtiene fuerza en el Señor? Aquí está para meditar. ¿Por qué el Señor dice a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo conozco tus obras, dice, aunque tienes poca fuerza. ¿Qué significa la poca fuerza? Para poder entender sobre la fuerza del Señor, vamos a leer en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor, fortalézcanse en el poder de su fuerza. Dice el Espíritu Santo en el capítulo 6 de Efesios. Entonces, aquí dice el Señor que la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza. En Efesios sigue diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales en las regiones celestes. Pero volviendo a la fuerza, está diciendo en Efesios que hay que fortalecerse en el Señor. ¿Y cómo es la fuerza del Señor? Es poniéndose la armadura de Dios. Ojo, la armadura de Dios. O sea, para un soldado en el tiempo antiguo tenía que ponerse, vestirse para ir a la guerra, no iba así nomás. O sea, una persona común y corriente como nosotros, por ejemplo, no estamos vestidos para la guerra física, estoy hablando de guerra física. Para ir a la guerra hay que vestirse con armamento, con cosas de partes del vestido que nos protejan contra las balas del enemigo. Un soldado, en otras palabras, tiene que estar preparado para la guerra, para la batalla. O bien mata o lo matan al soldado. Entonces en el libro de Efesios capítulo 6, el Espíritu Santo está diciendo que hay que vestirse de las fuerzas de Dios. Y a continuación nos habla de la fe, por ejemplo, el escudo de la fe, la oración, nos habla
de el apresto para el Evangelio, nos habla de todo lo que es armadura de Dios. Entonces, entendiendo esa parte del libro de Efesios, que es la fuerza del Señor, es la armadura de Dios, que está compuesta hasta de la palabra de Dios. Está el Espíritu y la palabra de Dios, por ejemplo. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe que pueda apagar los dardos del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y súplicas en el Espíritu del Señor, velando por los predicadores, orando. Esa es la fuerza del Señor, o sea, la armadura de Dios. Habiendo entendido qué es la fuerza del Señor para el creyente, entonces podemos nosotros ya entender en el libro de Apocalipsis el mensaje a Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, dice, he puesto una puerta que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, aunque tienes poca fuerza. O sea, a la iglesia de Filadelfia le falta fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La armadura de Dios. Lo que dice exacto en el capítulo 6, versículo 18 en adelante del libro de Efesios. Si analizamos esa parte de la armadura de Dios, entonces encontramos que la iglesia de Filadelfia no está vestida completamente de la armadura de Dios. Y vamos al final al versículo 13 de Apocalipsis 3:13. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a repetir, no dice a la iglesia de Filadelfia, a las iglesias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en cada iglesia, de las 7 iglesias, de los 7 ministerios, está aconteciendo a cada uno de los hermanos procesos diferentes. O sea, en cada iglesia hay casos diferentes, pero que están ya tipificados en las 7 iglesias. A ver, la iglesia, por ejemplo, de Filadelfia, le falta la fuerza de Dios, tiene poca fuerza. ¿Y qué es la fuerza de Dios? La armadura de Dios para la lucha. Entonces, podemos discernir que la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, ¿qué le faltará? Vamos a ver. Si dice que tiene poca fuerza, el Señor dice, yo conozco tus obras, tienes poca fuerza, pero aún así no has negado mi nombre, has guardado mi palabra también. Entonces, eso nos enseña que en la iglesia de Filadelfia había hermanos y hermanas que no están completamente vestidos de la armadura de Dios. Por ejemplo, en cada iglesia hay hermanos que no ayunan. ¿Qué le falta? Fuerza. En cada iglesia hay hermanos que no hacen vigilia. ¿Qué le falta? Fuerza. Porque dice en Efesios que hay que vestirse de la fuerza de Dios, la armadura de Dios, velando en oración. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que no hace vigilia, no hace oración, le falta fuerza del Señor. El que no tiene fe y pierde la fe, le falta fuerza del Señor. Es cristiano, pero le falta fuerza.
no está ayunando, no está haciendo vigilia, le falta fuerza. O de repente tiene fe, pero no ayuna, no ora. De repente tiene fe, pero le falta conocimiento de la palabra de Dios. Porque dice ahí, tomar la espada de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros tomar la palabra de Dios? ¿Acaso vamos a agarrar la Biblia y vamos a levantar la Biblia en el aire y enseñarle al diablo, acá está mi Biblia, mira, acá está? El diablo se va a reír. Dice, este cristiano no lee la Biblia. Piensa que alzando su Biblia, bueno, lo va a defender la Biblia del peligro. No es así. ¿Cómo se utiliza la espada del Espíritu? ¿Cómo? ¿Será que la Biblia se agarra así, tratando como una espada de tirar al aire? No, no es así. Porque es una guerra espiritual. ¿Cómo entonces se hace? Un ejemplo, Cristo es el ejemplo. ¿Dónde? En el ayuno de 40 días. Cristo es un gran espadachín, utiliza la palabra de Dios. Cuando le dice al diablo, escrito está, el diablo viene con un engaño, el Señor le dice, escrito está. ¿Y a dónde se refiere Cristo? Capítulo 8 de Deuteronomio. Cristo se defiende con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba escrito? Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Ahí está la defensa del Señor. El diablo viene con falsa doctrina. Utiliza Salmo 91 el diablo. El Señor también utiliza la espada de Deuteronomio, dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Cristo es un gran espadachín. Conoce la palabra de Dios. Entonces, para utilizar bien la espada del Espíritu y ser un gran espadachín, tipo samurái humano, y más que samurái, tiene uno que leer la Biblia. Pues. Tiene que leer la Biblia y memorizar la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando uno conoce la palabra de Dios, lo utilice en el momento preciso, así como Cristo utilizó, pues. Cristo siempre utilizó la Biblia. ¿Acaso no han leído? Decía el Señor. Oíste que fue dicho, decía el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Está utilizando la palabra que estaba en la ley. Oíste que fue dicho. ¿Acaso no han leído? Escrito está, decía el Señor. Entonces el Señor era un gran espadachín. Él mismo dijo, escudriñar la escritura, porque en ellas hablan de mí. Entonces, un cristiano, por ejemplo, en la iglesia de Filadelfia, de repente no conoce la Biblia, no puede defenderse. Viene el diablo, no puede defenderse, le falta fuerza. ¿En qué? En fuerza, en agarrar la espada y defenderse contra las acechanzas del diablo. De repente, un cristiano en la iglesia de Filadelfia no hace oración, no hace vigilia. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 24? Velar y orar para que no entres en tentación. Entonces, la iglesia de Filadelfia de repente, como digo, no hacían vigilia algunos, no tenían fuerza. Fuerza espiritual, fuerza de Dios. Por ejemplo, encontramos que los apóstoles se durmieron. Cuando el Señor fue entregado esa noche, oró e hizo vigilia, una vigilia compuesta de 3 horas, pura oración. Y él mismo dijo a los apóstoles, levántense, hagan oración y velen, para que no caigan en tentación. Pero el diablo les puso un sueño terrible. Ellos se quedaron dormidos. Como hace rato habían cenado la Santa Cena, estaban llenos su estómago y
El estómago lleno es como un molino que comienza a funcionar. Entonces el cuerpo necesita descanso. El diablo utilizó eso ¿para qué? Para que los apóstoles no se vistieran de la armadura de Dios y no sean fuertes. Cuando vinieron los que apresaron al Señor, ellos cayeron en tentación y dejaron al Señor solo, a pesar de que habían dicho: Señor, nosotros te vamos a defender. Por eso Pedro hasta se compró una espada, llevaba una espada. Quiso pelear físicamente, pero la pelea no es física. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en la Filadelfia? De que no tienen fuerza espiritual. Están fallando. Le falta conocimiento de la palabra. Puede ser, o puede ser que conocían bastante la palabra, pero les faltaba oración. O les faltaba ayuno. Alguien dirá: ¿y para qué el ayuno? ¿Para qué? El ayuno es un sacrificio vivo en nuestro cuerpo, que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Ya no es animales que se presentan a nuestro cuerpo en sacrificio vivo, se acompaña de ayuno, oración y vigilia. 3 sacrificios juntos. Y eso es demoledor contra Satanás. Demoledor. Ojo, ayuno, vigilia y oración es demoledor contra el diablo. Son una fuerza poderosa contra Satanás. Cuando uno está enfermo, cuando uno está pasando pruebas, tribulaciones, angustias, entonces tiene que entrar en ayuno y en oración. Entonces, cuando aquí dice: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. Confirmado con lo que dice Efesios capítulo 6, el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo. Vístanse de la armadura de Dios. Ahí nos habla una relación completa de la armadura de Dios. Cuando el creyente está armado con la armadura de Dios, entonces hay victoria, pues, hay victoria. Eso también nos enseña que cuando, por ejemplo, Josué dice que estaba en guerra contra los enemigos y levantaba las manos, la batalla ganaban ellos, y cuando bajaba las manos dice que los enemigos prevalecían. Por ejemplo, ahí, ¿no? Mientras la oración persistía, entonces los creyentes avanzaban sobre los enemigos. Y sobre todo el Señor, la última noche que fue entregado, nos enseñó cómo es una guerra espiritual, guerra espiritual. El Señor entró en ayuno esa noche. Después de la Santa Cena entró en ayuno. ¿Cómo sabemos? Por la palabra. ¿Dónde? Dice la Biblia en Salmos que cuando lo apresaron y lo crucificaron, él estaba en ayuno. En ayuno. Todo ese tiempo estaba en ayuno el Señor y en oración para pasar la prueba. Entonces la iglesia de Filadelfia es un reflejo de muchos cristianos que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero como vemos visualmente, hay cristianos que, por ejemplo, que solamente tienen bautismo de agua, pero le falta bautismo de Espíritu Santo y fuego. O sea, han nacido la mitad y la mitad todavía no han nacido. Es como un niño que nace la mitad de cuerpo y la mitad todavía no nace, no sale. Porque Cristo dijo que el nuevo nacimiento es bautismo de agua y bautismo de Espíritu Santo y fuego. La mayoría de creyentes cristianos a nivel del mundo tienen bautismo de agua nada más. Han nacido de agua.
pero le falta nacer del bautismo de Espíritu Santo y fuego. Los apóstoles, por ejemplo, eran bautizados en agua nada más. Antes de que se vaya Cristo al cielo, le dijo, no se vayan ni a predicar, nada, no salgan a predicar. Primero reciban bautismo de Espíritu Santo y fuego, el que habló Juan. Ese es el poder de Dios. Cuando reciban el poder de Dios, entonces sí vayan a todo el mundo. Entonces la iglesia de Filadelfia, hay una falla en esa iglesia. ¿Cuál es? Les falta la fuerza del Señor completa. Y esa fuerza completa podemos memorizarlo. La armadura de Dios en el libro de Efesios. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Avive el fuego del don de Dios que está en ti. Avive el fuego del don de Dios. Pórtate varonilmente, porque eres un soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios del mundo. El ejercicio corporal para nada es provechoso. Ejercítate en la fe, en la piedad, en la palabra de Dios. Eso es bueno. O sea, como Timoteo era un joven, tiene su pastor, su maestro que le está dando la enseñanza estratégica para la guerra espiritual. Eres un soldado de Jesucristo. Entonces, la falla de la iglesia de Filadelfia, ¿no?, es que le falta la fuerza del Señor. O sea, está bien en unas cosas, pero en otras le falta. Le falta madurar espiritualmente, le falta crecer espiritualmente. Cristo dijo que nosotros, sus seguidores, podemos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Eso lo dijo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor, dijo. Bástale al siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que podemos alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo en el sentido espiritual. Eso lo dijo el apóstol Pablo también. Pablo llegó a la estatura espiritual cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si vemos al profeta Elías, tenía la estatura espiritual, por ejemplo, suficiente para ser transformado, transfigurado y llevado al cielo, mediante transfiguración. También lo vemos la estatura espiritual de Moisés. También lo vemos la estatura espiritual de Eliseo, que cuando él muere a través de una enfermedad, Eliseo, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero murió de esa enfermedad. Y entonces alguien dirá, pero si es profeta, ¿cómo va a morir enfermo? Pues esa es la última prueba, o sea, es como la cruz del Señor. Es como la cruz de los apóstoles que, por ejemplo, Pablo dice, ya me voy con el Señor ya me avisó, estoy listo para ser sacrificado. La última prueba, o sea, la cruz del Señor. Entonces podemos crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí la iglesia de Filadelfia le falta la fuerza del Señor. Así como hay muchos cristianos que apenas leen la Biblia, no saben muchos versículos y no pueden defenderse en el momento apropiado. Porque el que conoce la palabra de Dios, como dice en Salmos 1, ¿qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que medite en la palabra de Dios y no anda en silla de escarnecedores. Escarnecedores significa burladores. Porque hay cristianos que andan con los amigos, pues no, para allá, para acá, en las esquinas, pasando el tiempo y no se ocupan del Señor, ni meditan en la palabra de Dios, ni están en ayuno constante, ni en oración, ni en vigilia. O sea, son cristianos de nombre nada más. Le falta, ¿qué cosa? Fuerza espiritual. Las mujeres de igual manera. De igual manera, andan con las amigas por acá, por allá, trabajando por acá, por allá. Apenas se congregan y apenas buscan a Dios y piensan que están bien con Dios. Pero no es así, pues. Le falta fuerza espiritual.
Y para eso es como la iglesia de Efeso que dice, has dejado tu primer amor, pues, arrepiéntete, acuérdate de no te has caído. Entonces la iglesia de Filadelfia es una iglesia que le falta fuerza. Hay que estar más ocupados en las cosas del Señor que en las cosas del mundo. Porque el Señor lo dijo en Mateo 24, que el diablo, como en los días de Noé, iba a reverdecer la maldad, el pecado. ¿Para qué? Para que la gente y cristianos se ocupen en las cosas del mundo y no se ocupen en lo espiritual. Pues, ¿no? Cristo dijo, no entendieron, dijo, hasta que vino el diluvio y los cargó a todos. ¿Qué no entendieron? El asunto de Dios. Pues. No entendieron que el fin estaba a las puertas. Todos compraban, vendían, todos estaban en sus negocios, estaban en su vida cotidiana, todos estaban, ¿no?, haciendo planes para el futuro, que se iban a casar, iban a tener hijos, y así vino el diluvio y de un momento a otro los cargó a todos. Cristo dijo que en los últimos días sería así, como en los días de Noé. Maldad por todas partes, eso es lo que hay ahorita, crímenes por todas partes, bandas organizadas diabólicas por todas partes. Lo que dice capítulo 3 de 1 Timoteo. En los últimos días tiene que saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Hombres y mujeres arrastrados por diversas concupiscencias, amadores más de los deleites que de Dios. Tendrán apariencia, dice, de piedad. Apariencia de piedad. Piedad significa ser cristiano. Piedad viene de pío. Pío significa bueno. ¿Y quién es una persona buena? El que se acerca a Dios, que se ha arrepentido. Pío. Impío es lo contrario, pecador. Dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, de píos, de gente buena. O sea, soy cristiano, dice, no, soy seguidor de Cristo, pero no busca a Dios. Nombre nada más. Es como la condición de los judíos cuando Cristo vino. No le reconocieron, lo desecharon, y el Señor le dijo que eran hijos del diablo. Así, en esa misma condición están muchos cristianos. Les falta fuerza y no están vestidos de la armadura de Dios. Eso es lo que pasa con la iglesia de Filadelfia. Pero en aquel entonces va dirigido el mensaje a Filadelfia. Ahora es para cada uno de los creyentes en todas las iglesias del mundo. Lo dice el Señor en el versículo 13. El que tiene oídos oiga lo que el Señor dice a las iglesias. ¿Y qué es una iglesia? A partir de 2 personas para arriba. ¿Quién lo dijo? Jesús. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de vosotros. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que aquí en la iglesia de Filadelfia, ojo, hay seguidores de Satanás. Miren cómo el diablo en cada iglesia tiene gente metida. O sea, para que se cumpla lo que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo. No todo el que me dice Señor, Señor es cristiano. Miren cómo el diablo en la iglesia de Filadelfia tiene gente metida de la sinagoga de Satanás. Mentirosos que se llaman cristianos, se llaman judíos. Porque aquí cuando la Biblia habla judíos, en aquel entonces era verdad, mentían, no eran judíos. Eran de la sinagoga de Satanás, eran satanistas que estaban metidos ahí. En la actualidad de igual manera. Se llaman cristianos, pero son brujos, seguidores del diablo, ministros del diablo. ¿Y qué hacen ahí en la iglesia? Bueno, están ahí para hacer caer. Pues, ¿no? Es como en la iglesia de Pérgamo, donde estaba una tal Jezabel, que estaba ahí para hacer caer a los hermanos en estado de fornicación y adulterio. Igual estos satanistas están ahí para estorbar, pues, la obra de Dios. Pero el Señor dice aquí, yo le
entrego, dice, o sea, yo los saco sus obras y voy a hacer que se postren aquí, se arrodillen y reconozcan que ustedes que me siguen, ustedes que han guardado mi palabra y no han negado mi nombre, ustedes, que ellos reconozcan, que se postren a los pies de ustedes. Porque al fin y al cabo, el diablo fue creado, ojo, el diablo fue creado y nació, ¿sabe para qué? Para arrodillarse delante de Dios. Para eso, eso lo dijo el Señor. Ante el Señor tu Dios tienes que arrodillarte y reconocer. Igual manera sus seguidores pueden estar metidos en la iglesia, pero al fin y al cabo el Señor lo va a sacar a luz sus obras, porque el Señor conoce las obras de cada uno. El Señor sabe que están metidos ahí. Es como en la época de Job, por ejemplo. Job estaba en el templo y Satanás estaba ahí en primera banca, al lado de Job. Y el Señor le llama la atención desde el cielo y le dice, ¿qué haces al lado de mi siervo Job? ¿No respetas? No, dice, porque este fulano, llamado Job, no te sirve gratis, este bien interesado a los bienes materiales. Y así el diablo incita a que Dios le quite la protección y el diablo puede entrar ahí. ¿Para qué? Para tocar a Job, malograr y quitarle los bienes y hasta ponerle una enfermedad hechicera. Dios permite eso. ¿Para qué? Permite que su siervo pase pruebas. En el libro de Santiago dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, dice, una cosa es tentación que trae el diablo para irse contra Dios, para renegar, para hablar mal de Dios, esa es la tentación. Y otra cosa es confiar y tener fe en el Señor, estar vestido de la armadura de Dios. Cuando dice que tenemos que tener la fe, que es el escudo de la fe es la fe, pues el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque cuando el diablo ataca al creyente, entonces el creyente no pierde la fe. Y dice, no, Dios no me escucha. Así como dijeron los israelitas en el desierto. Dios no está con nosotros, porque si estuviera con nosotros, aquí hubiera alimento. Si Dios estuviera con nosotros, aquí hubiera agua. Si Dios estuviera con nosotros, aquí hubiera bastante carne. Pero Dios no está con nosotros, no está. Vamos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí pasando el tiempo? Este Moisés nos ha engañado. Ese Aarón también, que es su ayudante, nos ha engañado. Dijeron así, ¿ve? Perdieron la fe. El diablo ganó la batalla. Perdieron la fe, cayeron en tentación. ¿Qué les costaba decir Señor? Nos metimos en ayuno y oración para que nos des alimentos porque los necesitamos. Así. Porque la Biblia dice el que pide recibe. Cristo dijo el que pide recibe. ¿Qué padre de vosotros le pide pan a su hijo, le dará una piedra o le dará una serpiente si le pide pescado? Si ustedes humanos, si son malos y dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no dijeron mejor, Moisés, por favor ayúdanos a pedir a nuestro Dios? Así como ha abierto el mar y ha secado, nos ha hecho una pista en el mar para pasar. Ese fango cenagoso, terrible, que había en el fondo del mar, el Señor lo ha secado, como una pista hemos pasado, tranquilo. Dios puede darnos aquí en este desierto, puede hacer florecer el desierto. Dios es el creador, así que vamos a pedir nomás. Moisés, como no sabemos orar, enséñanos pues, ¿no? Pero no, ellos se fueron a las primeras y comenzaron a renegar de Dios. ¿Está Dios con nosotros o no está? No está, dijeron, no está, no está. Porque si estuviera, así como dicen personas ahora, hay tantos violadores, no hay Dios. Hay guerra, no hay Dios, dicen. Hay hambre, niños que se mueren de hambre, no hay Dios. Pregunto, ¿acaso Dios no hace millones de toneladas de alimentos y los acaparadores lo agarran y lo elevan el precio
y a la gente le llega demasiado caro. Los políticos, ¿acaso no postulan, se pelean los puestos? ¿Para qué? Para robar el erario nacional. ¿Acaso no es así? ¿Acaso Dios quita el pan al ser humano? No. Lo que pasa es que el hombre, por su afán de lucrarse, del egoísmo, el amor a la plata, al dinero, la codicia, a volverse rico, entonces eleva lo que Dios ha creado, los alimentos. Y así el diablo opera en su mente y en su corazón, pero no es Dios. Pero los ignorantes le echan la culpa a Dios. Dios, dicen, Dios, si hubiera Dios, no hubiera estos males. Si hubiera Dios, ¿qué quiere? ¿Que Dios sea juez? ¿Qué quiere? Que Dios le mande de arriba rayos y mate a... Mira, te va a matar a ti lo primero, que eres murmurador. Te va a venir un rayo, te va a destruir. Acuérdate lo que Dios mandó un ángel para que tocara a ese blasfemo de Herodes y se pudrió en vida. Elías dijo, caiga fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50 soldados. Descendió fuego del cielo y lo consumió. Los ángeles como ordenaron y Sodoma y Gomorra ardió. Si Dios se pone juez en este momento, todo el mundo es destruido. Dios tiene su agenda, cada cosa a su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Bueno, volviendo aquí, estos fulanos de la sinagoga de Satanás, el Señor lo va a hacer que se arrodillen delante de los creyentes fieles que están en la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué están ahí? Como enemigos, están ahí para poner tropiezo. Pero el Señor lo va a sacar a la luz, sus maldades, sus hechos y su servidumbre a Satanás, y lo va a hacer que reconozcan y se arrodillen delante de Dios y delante de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque el Señor conoce las obras de la iglesia de Filadelfia. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es importante porque este versículo nos habla de la gran tribulación. Este versículo dice que el Señor va a guardar. ¿De qué? De la gran prueba que viene al mundo entero. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a la gran tribulación. Ojo, la gran tribulación pronto está para venir. La gran tribulación significa la llegada del anticristo a la tierra, el surgimiento del anticristo a la tierra, y va a perseguir a todo lo que se llama objeto de adoración. O sea, lo que es religiones lo va a deshacer. Los templos lo va a convertir en muladar. Ojo, ojo. Todo lo que es religión lo va a deshacer y va a decir, yo soy Dios. A nadie se adora aquí en la tierra, sino solamente a mí. La tierra es mía, el agua es mía, la luz es mía, todo es mío, así que me lo compran, me dan el dinero y me adoran a mí, va a decir ese hijo de Satanás. Dios ha permitido que ese diablo dé su última pataleta aquí en la tierra y después van a ser apresados. El diablo, sus dos hijos, el falso profeta y la bestia. Entonces, cuando aquí el Señor habla de la prueba, está diciendo a los creyentes, te voy a guardar de la prueba. Eso es lo que dice en Mateo 24. Si esos días no fueren acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos serán acortados sus días de la gran tribulación. Acortados. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí lo confirma el Señor. Que a su iglesia, a los creyentes, a los que están firmes, a los que sirven al Señor, los va a guardar de la hora de la prueba que viene al mundo entero. Porque esa prueba no viene solamente para los creyentes. El mundo entero va a ser probado. ¿Y cómo el mundo entero va a ser probado? El mundo entero, ojo, o le rinde a Dios
culto y se arrepiente, o le rinde culto a Satanás y se deja marcar. O sea que esa persecución, la gran tribulación que viene cuando nunca hubo ni la habrá, dice en Mateo 24, el Señor dijo, cuando veáis, no dijo cuando el mundo va a ver. Cristo no dijo, yo vengo, les llevo antes de la gran tribulación, no dijo así el Señor. Dijo, cuando veáis, le está diciendo a los apóstoles. Si Cristo hubiese dicho, el mundo va a ver la gran tribulación para el mundo, para ustedes no. No dijo el Señor así. Dijo, cuando veáis la abominación desoladora ahí en el templo sentado, el que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar algo, el que esté en el campo no regrese, huyan a los montes. Hay de las que crían aquellos días, hay de esas mujeres. ¿Cómo van a arrastrar, esas mujeres creyentes, cómo van a arrastrar a sus hijos en el desierto, en montes, en cavernas? Va a ser terrible. Esa es la prueba que ya está hablando. El Señor dice, a los fieles los voy a guardar de esa gran tribulación. Voy a guardarlo. Y los que andan a medias dice que serán depurados y blanqueados. Lo dice ahí. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo dice en Apocalipsis y lo dice también en el libro de Daniel capítulo 11. Que esa vez que hizo guerra contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los creyentes. La iglesia. La iglesia. Bueno, esa es la prueba que viene al mundo entero. No solamente a la iglesia, viene al mundo entero. 11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí está hablando de una corona. Corona. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué dice el Señor para que ninguno tome tu corona? Significa que si nos desviamos del camino, a otro va a entrar y esa corona que era para nosotros, bueno, lo va a tomar otro. El apóstol Pablo compara la carrera cristiana, la profesión cristiana, porque habla de profesión, dice como aquí en la tierra se hace, por ejemplo, una maratón, se corre, el atleta corre para ganarse un premio terrenal. Así también dice que ninguno corre, ¿no?, sino para ganarse el premio. Entonces aquí en la tierra tenemos que seguir fieles, como dice la palabra, guardar la palabra de Dios, fieles hasta el final, como dice Apocalipsis 21:7, el que venciere, dice, el que vence heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mío. Heredará, dice, será heredero del Señor. Yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. El que vence, dice. Cristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Significa los valientes, ¿no? Los valientes, los que luchan para ganarse una corona. Aquí lo está diciendo el Señor. Así que decía el apóstol Pablo, no vaya a ser que pierda mi corona, decía, ¿no? Yo vaya a ser que sea heraldo para, ¿no?, para otros, y yo pierda mi carrera, pierda, ¿no? Prefiero ser humilde, sencillo, y para no manchar también mi ministerio, decía, ¿no? O sea, el apóstol Pablo cuidaba su vida espiritual y cuidaba a las ovejas que el Señor le había dado. Por eso le dice a Timoteo también, cuídate, dice, ¿no? Cuídate a ti y cuida la doctrina, dice, siendo ejemplo de los demás. Cuídate. Eso es lo que hay que hacer. Retiene lo que tiene, dice el Señor. 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor está prometiendo una corona a los vencedores. También dice que le hará una columna en el templo de nuestro Dios y nunca más saldrá de ahí.
O sea, la vida eterna, vivir en el cielo junto al Señor. Vivir en el cielo. Acordémonos que los que salieron de Egipto no todos llegaron a la tierra prometida. Cuando vino el Señor, de igual manera, el Señor comenzó a llamar a los nuevos moradores del cielo, los hijos de Dios. El que llega y vence hasta el final, ese será hijo de Dios. Apocalipsis 21:7. El que vence, dice, será mi hijo, dice. No dice el que es llamado, el que vence, dice, el que vence. El asunto es vencer, llegar hasta el final, caminar el camino angosto y vencer hasta el final. Ese es heredero. Miremos un atletismo. Lo físico, lo terrenal, es un símbolo de lo que hay espiritual. A ver, ¿cuántos comienzan a correr en una maratón? ¿Cuántos comienzan a correr? ¿Cuántos llegan? Miremos, igual manera la carrera cristiana. Corre para que venzas si nadie tome tu corona, dice el premio. El 13 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Vuelvo a repetir, esta iglesia de Filadelfia es una réplica de la que nació en aquel entonces en el Asia Menor y ahora está en todas partes del mundo. Si el mensaje te llega al corazón y te reprende, mayor es Dios, dice la Biblia. Si tú estás en la misma condición de la iglesia de Filadelfia, bueno, el Señor dice que guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sigue adelante hasta vencer. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber recibido tu palabra. Señor, ayúdanos a rendir frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Ayúdanos cada día, Señor, en cada mensaje. Ayúdanos a retenerlo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. También ayuda a tu iglesia y ayúdanos, Padre, en general en esta generación y en la generación venidera y en la generación que se levanta, Dios mío. Ayúdanos a enseñarle tu palabra y a sembrar tu palabra, Señor. Ayúdanos a difundir este mensaje para que muchos hermanos y hermanas se beneficien y estén apercibidos de tu santa palabra y tu venida. Gracias por todo, Señor. Guárdanos del mal, cuídanos, aplasta a Satanás y destruye toda obra maligna y perversa que lance contra nosotros. Vuélvelo contra su propia cabeza, como dice tu palabra, Señor. Y derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.